terminar nuestra última expositora, la señora Paula González Díaz, de Santiago de Chile. Paula es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, y nos va a hablar sobre trabajadores con patologías de alto riesgo y en pandemia y alternativas desde el derecho del trabajo en Chile. Hola Nuri, muchas gracias por la invitación. Hola Paula, bienvenida. Voy a compartir mi pantalla para... ¿Me confirmas que se vea? Yo te aviso. Ahí estás. Ahí está. Se ve y se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aportando en esta exposición. Yo no soy del área de la salud como ustedes, pero me invitaron a participar porque mi área de expertise es el derecho del trabajo y la pandemia del COVID-19 se ha cruzado en varias instancias con el derecho laboral. Así que lo que vamos a tratar de hablar ahora es sobre qué ocurre con los trabajadores que tienen patologías de riesgo y la pandemia y cuáles son las alternativas que se plantean. Por ejemplo, en el caso de ustedes, enfermeras que muchas veces tienen que realizar un trabajo presencial y que pueden tener algún tipo de patología que haga incompatible la concurrencia al trabajo. En primer lugar, para poder entender de qué se trata todo esto, tenemos que hablar del deber del empleador que tiene de proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores. Nuestro Código del Trabajo parte las normas de seguridad y salud a través de una obligación general contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, en la cual se señala que el empleador va a estar obligado a tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores de todos los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Básicamente lo que plantea este artículo es una obligación de resultado en la cual el empleador tiene que evitar por todos los medios la concurrencia de enfermedades profesionales y de accidentes, y esto a través de un deber de información, pero también de un deber de protección a través de otorgar medidas adecuadas de higiene y seguridad. Esta obligación se ve reiterada luego en el artículo 37 del Decreto Supremo número 594, que es el que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los lugares de trabajo, donde se le da la orden al empleador de suprimir de los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o la integridad física de los trabajadores. Finalmente, el artículo 3 del mismo decreto señala que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan. Luego hace una distinción diciendo que pueden ser dependientes directos suyos o que sean de terceros contratistas, pero finalmente lo que tenemos que tener es una visión general de la faena, del lugar de trabajo, del colegio en este caso, como un todo, y dentro de dichas instalaciones se tienen que mantener condiciones sanitarias y ambientales óptimas. Ello choca hoy con esta pandemia que estamos viviendo, puesto que la mantención de las condiciones necesarias sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud parece ser un trabajo bastante difícil, parece que no está solo en las manos del empleador y por lo mismo presenta nuevos desafíos a la forma en la prestación de los servicios. ¿Cómo se manifiesta la obligación de protección que tiene el empleador frente a una pandemia como la del COVID-19? Primero, la obligación de informar a todos los trabajadores qué riesgos están asociados a la prestación de servicios durante la pandemia. Es necesario que el empleador, a través de un documento que debe ser firmado por el trabajador, informe cuáles son todos los riesgos asociados a esta enfermedad respiratoria en primer lugar, pero también si existen otras síntomas o comorbilidades que puedan existir respecto de esta enfermedad.
Esto no es solo respecto del COVID, se supone que el empleador ya les ha informado anteriormente de todos los riesgos asociados a la prestación de servicios, como por ejemplo las tendinitis, las caídas desde alturas distintas, caídas desde el mismo nivel, pero hoy con la pandemia se agrega la información de riesgos respecto del COVID-19. En segundo lugar, la mantención de condiciones de higiene y seguridad en las faenas, las que deben ser adecuadas respecto de la pandemia. Hoy no se está exigiendo que el empleador tenga todos los medios de protección posibles y existentes, sino que son los medios adecuados o razonables. Entre ellos se encuentra contar con alcohol gel, contar con medios de trazabilidad, contar con termómetros y un listado al inicio de la faena donde se señale el nombre del trabajador y la temperatura con la que entró a prestar servicios, entre otras cosas. Esto se une además con la necesidad de proporcionar los implementos necesarios para proteger el contagio del virus. Hoy los trabajadores no llegan solos a la empresa y no se les entrega nada. Existían desde hace tiempo faenas en las que se otorgaban zapatos de seguridad, guantes, etcétera, pero hoy la pandemia del COVID-19 ha hecho que todos los empleadores hoy tengan la necesidad de otorgar ciertos implementos necesarios. Así que hoy todos los trabajadores, desde los que nos desempeñamos en oficinas hasta los que se desempeñan en faenas más peligrosas, van a recibir implementos de protección. ¿Cuáles son esos implementos? En primer lugar, la mascarilla. No se estableció un listado específico de cuáles van a ser los implementos que se tienen que otorgar, pero es básico el contar con mascarilla y alcohol gel dentro del lugar de trabajo. En cuarto lugar, se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para poder cumplir con los protocolos y directrices de la autoridad. Esto implica que se tienen que otorgar los permisos razonablemente necesarios para la realización de los exámenes preventivos sin que haya menoscabo para el trabajador. Esto fue una declaración expresa de nuestra autoridad laboral porque hasta hace un tiempo todas las empresas cumplían con obligaciones que se encontraban dentro del reglamento interno y todas las obligaciones de higiene y seguridad se encontraban ahí. La irrupción de la pandemia hizo que los protocolos y directrices se modificaran y se fueran modificando rápidamente, lo que hacía imposible la modificación del reglamento interno con cada modificación. De manera tal que la Dirección del Trabajo tuvo que señalar que las medidas que son necesarias para la protección en el caso del COVID-19 no necesitan estar en este reglamento interno, deberían estar, deberían modificarse, pero dado que cambian con tanta rapidez, deben seguirse las directrices de la autoridad sanitaria. Y principalmente señaló a los empleadores que tienen que dar los permisos para la realización de los exámenes sin menoscabo para el trabajador. Ello quiere decir que si un trabajador está dentro de un caso sospechoso o un caso probable y necesita realizarse su PCR, el empleador debe darle el permiso sin descontarle las horas de permiso que dicho examen implica. Durante el inicio de la pandemia se vieron muchos casos donde la realización de estos exámenes implicó el menoscabo de las remuneraciones de los trabajadores a través del descuento de las horas. Por lo mismo, a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo, se señaló que ello no iba a ser procedente y que por lo mismo se tienen que otorgar los permisos razonables. Una cosa importante para efectos de la prestación de servicios durante esta pandemia es que qué pasa si yo me enfermo y me da coronavirus, ¿tengo derecho a licencia o no? ¿Y quién me paga esta licencia? La Superintendencia de Seguridad Social, a través del ordinario 1013, que es del 5 de marzo del 2020, ha señalado que los organismos que administren el seguro de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo deben establecer qué tipo de contagio es. En primer lugar, podría ser de carácter laboral o podría ser un contagio común. ¿Cómo se determina lo anterior? Primero debemos ver dónde se expuso al contagio. Si el afectado se expone al contagio en el trabajo o por causa del trabajo,
esto será una enfermedad laboral y por lo tanto las prestaciones, el subsidio y las prestaciones de recuperación y rehabilitación serán otorgadas por el organismo administrador del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, que puede ser la ACH o puede ser la Cámara Chilena de la Construcción o el IPS en algunos casos. Si el trabajador afectado se expone al contagio por causas ajenas al trabajo, se contagia en su casa sin estar prestando servicios o sin estar haciendo nada que ceda a favor del trabajo, va a ser una enfermedad común. El subsidio y las prestaciones de rehabilitación serán otorgadas por el organismo previsional de salud al que esté afiliado, que puede ser FONASA o ISAPRE. Sin importar el origen de la enfermedad, se debería dar una licencia médica. Eso es lo que señalan al menos los dictámenes. Y si tengo una licencia médica, sin importar si esta es dada bajo el carácter de enfermedad profesional o bajo el carácter de enfermedad común, es el documento habilitante para que el trabajador pueda ausentarse justificadamente de sus funciones y adicionalmente recibir el subsidio en el caso que proceda. La misma situación va a regir en los casos en que la autoridad haya emitido una licencia médica como medida preventiva de aislamiento para una persona sospechosa. Frente a la pandemia del coronavirus, nosotros encontramos dos tipos de licencias, además de la clasificación que ya decíamos. En primer lugar, la de afectado por coronavirus o de contagiado, y en segundo lugar, la de contacto estrecho, que tiene una licencia preventiva. El tratamiento previsional de ambas va a ser el mismo, por cuanto va a ser una licencia emitida por un facultativo. Hoy los tiempos en cuanto a las normativas generales han cambiado. En principio la de contacto estrecho era de 14 días y hoy las normativas han reducido ese descanso a 11 días y dejándolo solo hasta un máximo de 14 según los últimos dictámenes que se han señalado en la materia. Pero lo importante para ustedes como trabajadores es que teniendo una licencia médica, no importando quién la emita, van a poder ausentarse justificadamente y van a poder recibir el subsidio en caso de que proceda. Es importante que el hecho de tener esta justificación y que esté autorizada por la autoridad no quiere decir necesariamente que vayan a recibir el pago del subsidio sin ningún trámite, porque lo que hemos visto en la práctica es que las licencias médicas han sido rechazadas en ciertos casos por las ISAPRES para los pacientes COVID, y lo que ha tenido que ocurrir es que la Superintendencia de Salud ha tenido que emitir oficios circulares, en particular el número 24, señalándole a estas ISAPRES que en caso de casos confirmados se tienen que aceptar sin modificaciones las licencias médicas. En caso de contactos estrechos, sin embargo, ha puesto de cargo del trabajador la apelación respecto de esta licencia dentro de un plazo de 15 días hábiles. De esta manera, si ustedes son un contacto estrecho, han recibido una licencia médica emitida por un facultativo, pero no reciben pago de la misma, procede un recurso de apelación que tiene un plazo de 15 días hábiles y que se presenta frente a la COMPIN respectiva, de su ISAPRE o de FONASA, en la cual deberán adjuntar un documento en específico que se llama notificación o estudio epidemiológico de la autoridad sanitaria, donde los identifiquen como contacto estrecho. Luego de presentar dicho documento, la COMPIN debería analizar los antecedentes y proceder al pago de la licencia médica, porque lo que ha señalado la Superintendencia de Salud es que las COMPIN no pueden limitar el descanso de los trabajadores, aunque sea en contacto estrecho, para evitar la propagación del virus en una emergencia sanitaria como la que nos encontramos hoy. Ahora bien, el tema que nos convoca es qué pasa si yo soy un trabajador, tengo una patología de riesgo y me enfrento a la pandemia hoy. Y lo primero que tenemos que hacer es distinguir que hay tres casos, unos que son bastante claros y unos que parecen un poco más nebulosos. En primer lugar, si yo tengo una patología de riesgo y tengo licencia médica, es bastante directa la solución y me puedo ausentar del trabajo durante todo el tiempo en que dure mi licencia médica.
Si yo como trabajador tengo una patología de riesgo, pero no tengo licencia médica emitida, debo distinguir qué tipo de labores presto. Si mis labores se pueden prestar remotamente o si ellas se tienen que prestar de manera presencial. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque al decretarse el estado de catástrofe, se dictaron una serie de leyes que permitían la adecuación de las labores de los trabajadores a modalidades remotas. Todo con el fin de evitar que las personas tuvieran que trasladarse desde sus domicilios a los lugares de trabajo y pudieran esparcir el virus o contagiarse. Es por ello que durante el mes de mayo se dictó y se promulgó la ley de teletrabajo, en la cual se permite a los trabajadores prestar sus labores de manera remota, no teniendo que acudir a prestar servicios. Y por lo mismo se insta a los empleadores que, en razón de su deber de protección, se puedan prestar todas las labores de manera remota si es que ellas lo permiten. Es por ello que si yo no tengo licencia médica, pero mis labores se pueden prestar remotamente, yo puedo suscribir un acuerdo con mi empleador en virtud del cual las labores se presten vía teletrabajo o de manera remota. El empleador no está obligado a aceptar dichas labores. Lamentablemente no tenemos ninguna forma de obligar al empleador para que labores que se puedan prestar remotamente se presten de esta forma, pero sí las autoridades de salud y laborales están instando por estos acuerdos, están fiscalizando los lugares de trabajo y cuando existen cuarentenas, la fiscalización incluye multas para aquellas labores que no son esenciales y que no se deban prestar de manera presencial. Lo que permite disminuir el caso en el que el trabajador deba negociar individualmente con su empleador este pacto de teletrabajo. Y en tercer lugar tenemos el caso del trabajador que no tiene licencia médica y que además sus labores deben ser presenciales, que me imagino sería el caso de todos ustedes si es que las clases se estuvieran prestando. Nosotros entendemos que las enfermeras escolares tienen que prestar su labor de manera presencial, porque tienen que estar con los estudiantes, pudiendo responder a las contingencias de salud que surjan en el establecimiento educacional. Y sin perjuicio de que hay cierto acompañamiento que ustedes pudieran prestar de manera remota, si las clases son presenciales, se esperaría que su empleador requiriera su presencia en el lugar de trabajo, en el establecimiento educacional. Por lo tanto, nuevamente acá la legislación no tiene una solución clara para el caso de trabajadores como ustedes. Se han dado recomendaciones y buenas prácticas laborales que dice que todas las labores que deban prestarse de manera presencial sean las menos posibles, de manera tal que ustedes puedan prestar aquel apoyo remoto cuando fuere necesario, y ojalá obtener un turno rotativo en el cual se presten algunas funciones que necesariamente deban prestarse de manera presencial. Sin embargo, disminuir al máximo la asistencia de los trabajadores con patologías de riesgo al lugar de prestación de servicios para evitar su contagio. ¿Por qué? Porque finalmente el empleador tendría una responsabilidad al conocer la patología que podría ser perseguida posteriormente por los trabajadores a través de una demanda. Sin embargo, lo que ha señalado también la Dirección del Trabajo es que si el empleador unilateralmente dice que los trabajadores con patologías de riesgo no deben asistir a prestar servicios, no puede cortar el pago de la remuneración. Solo si es a través de un acuerdo con el trabajador se podrían cortar las remuneraciones, pero si es una medida preventiva que ha tomado de manera unilateral el empleador, se deberían seguir pagando las remuneraciones de manera íntegra. Finalmente, 5 minutos. la Dirección del Trabajo ha señalado que la licencia médica es el único documento idóneo para presentar en caso de que alguien se ausente al trabajo. Por lo mismo, lo que señala en el caso de personal con patologías de riesgo o también en el caso de embarazadas y adultos mayores,
es que se acerquen a su facultativo y obtengan una licencia médica como medida preventiva, siendo esta la forma más simple, más limpia y más acorde a la ley para ausentarse de la prestación de servicio. Solo en el caso de que ello no fuera necesario, o sea, solo en el caso en que ello no fuese posible, debería optarse por estas medidas recomendadas en las cuales ni la autoridad laboral ni la autoridad de salud tiene la facultad de poder obligar al empleador a tomar las medidas. Por lo mismo, la recomendación que podemos hacer en este caso es que si estamos frente a alguna enfermera escolar que se encuentra dentro de la población de riesgo por tener alguna enfermedad grave que la expone a este virus, por ser de la tercera edad o por encontrarse embarazada o inmunodeprimida, la recomendación es que asista a su médico de cabecera y obtenga una licencia médica como medida preventiva. Lamentablemente, las cuarentenas y las medidas de separación social han tomado mucho tiempo y en general sabemos que las CONPIN de las ISAPRE y de la y de FONASA no pagan licencias tan extensas, pero en cuanto a la ausencia del trabajo y al evitar el contagiarse con el COVID-19, esta es la medida que desde el derecho del trabajo se ha considerado como la idónea para evitar que los trabajadores asistan a prestar servicios y se contagien. Bueno, si necesitan mayor información, el gobierno en sus páginas web tiene todos los documentos oficiales para que ustedes puedan consultar qué tipo de licencias se tienen que otorgar, cuánto es el descanso obligado, pero en cuanto a las soluciones que otorga el derecho del trabajo para una situación como la de ustedes, eso es todo lo que les puedo contar por ahora. Muchas gracias, Paula. Hay una pregunta que se nos repite que tiene que ver con los 14 días de licencia que no se le están dando a los contactos estrechos, que tienen recomendación, indicación más bien, de no volver a trabajo presencial, el que es contacto estrecho, pero no cubren las licencias y los médicos no dan licencias a los contactos estrechos. Eso es un comentario que nos aparece, que sabemos que es la realidad que estamos viviendo. Sí, sí. A ver, lo que ocurrió es que partimos con una normativa y con ciertas instrucciones de la Superintendencia de Salud y de la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de las cuales se decía que el caso confirmado tenía una licencia per se mientras dure la enfermedad, y ello implicaba que eran primero 14 días con la realización de un segundo PCR, y luego de eso hasta la recuperación completa que implicaba PCR negativo. En el caso del contacto estrecho como medida preventiva al inicio de la pandemia, la Superintendencia de Salud ordenó que se diera una licencia de 14 días preventiva. Aunque el contacto estrecho no tuviese síntomas, aunque no se realizara un PCR, pero era una cuarentena preventiva para evitar que el virus se desperdigara. Sin embargo, hoy esta instrucción obligatoria cambió. La instrucción obligatoria hoy lo que dice es que se deja a criterio del médico, por la estrategia de trazabilidad y testeo, a criterio del médico considerar este caso como un caso sospechoso y probable. Si es un caso sospechoso y probable, podrá dar, dice, licencias médicas, pero no está obligado a darlas. Y lo que hemos visto en el último tiempo es exactamente lo que tú me preguntabas, Nuri. Los facultativos no están dando las licencias médicas por contacto estrecho, y lo que se está esperando, si es que uno es contacto estrecho, es realizar un PCR y confirmarse como caso. Entonces hoy, desde el punto de vista de control epidemiológico, estamos varios pasos atrás, porque tenemos casos probables que requieren al menos 48 horas para la obtención de un resultado, que pueden estar prestando servicios y contagiando el virus. Pero lamentablemente nuestra Superintendencia de Salud en ese sentido dio 3 pasos hacia atrás, y tampoco se puede obligar a los médicos hoy a otorgar licencia médica. Se les da la facultad y se les dice que esta puede ser máximo de 14 días, entonces además se limita en el tiempo.
Si un facultativo quiere darle un contacto estrecho, una licencia tendrá que otorgarla conforme a todos los formularios que se conocen, pero no podrá durar más de 14 días. Dentro de esos 14 días, este contacto estrecho deberá tomarse el PCR y tener el resultado del mismo. Si es negativo, deberá reintegrarse al trabajo, y si es positivo, deberá tener una licencia por caso confirmado. Perfecto. Es que a nivel de colegio, los contactos estrechos, independiente del resultado de la PCR, para evitar un brote, los estábamos dejando en casa. Y Yo creo eso que esa no tiene ni es una la licencia. mejor práctica. La Sí. mejor práctica es, en caso sospechoso, mantenerse en aislamiento hasta que pase el tiempo de incubación, que es que se ha dicho que deberían ser 14 días, o PCRs negativas que te habiliten a reintegrarlos al trabajo antes. Sí, eso. Muchas gracias, Paula. Excelente tu presentación. Nos despejó varias dudas, muchas cosas ya las sabíamos, pero muy necesarias de compartir. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un gran honor haber estado invitada a estas jornadas que además se escapan tanto de mi día a día, y muy contenta de poder aportarles desde el nicho en el que yo me especializo para aclarar sus dudas y poder ver cuáles son las opciones que tenemos ahora que estamos enfrentando un nuevo retorno a clase. Sí, porque tenemos que movernos siempre dentro de un marco que es legal. Queramos o Eso. no, es lo que nos mueve. Muchas gracias.